Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por tener vida. Vamos a continuar con el estudio del libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Una vez más, démosle lectura. Estamos en el versículo 12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, agradecidos contigo porque tenemos el privilegio de escudriñar tu palabra. Tu palabra es verdad. Espíritu Santo, ilumínanos, enséñanos. Sé tú nuestro guía en este momento para que tu palabra sea exactamente lo que has decidido que todo ser humano a través de la historia pueda oír, creer y obedecer. Por favor, quita todo prejuicio de nuestra mente. Que el estudio de tu palabra pueda ser claro, preciso, para que todos podamos ser bendecidos, edificados, exhortados, motivados. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Por favor, perdona nuestros pecados. Si no hay santidad en nosotros, no hay nada. Queremos, Padre, estar en paz contigo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo está dando un consejo muy sabio a Timoteo. ¿Recuerdan ustedes de que Pablo le encomienda una misión muy especial y lo deja encargado de la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que tenía muchos problemas? Ahora le está diciendo, necesitas considerar estos puntos para que realmente lo que vayas a enseñar pueda tener efecto. Y aunque nosotros ya no somos jóvenes, nos está dando el mismo consejo. Para que la palabra que vayas a compartir pueda bendecir a las personas, necesitas recordar lo que yo le dije a Timoteo. Ahora, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Aplicándolo ya a todas las personas, no permitas que te desprecien, no permitas que te marginen, no permitas que nadie te ponga a un lado por ser de la tercera edad, por ser una mujer,
por ser un adolescente. Ahora, para que nadie nos desprecie, no importando la edad que tengamos, Pablo dice, tienes que ser ejemplo. Le dice a Timoteo, y en esta mañana se lo está diciendo también a usted, y me lo está diciendo a mí. Tienes que ser ejemplo. Interesante, porque cuando Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo, lo hace con autoridad. Porque recuerdan ustedes el texto que dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo es desafiante con esa palabra. Nosotros en muchas ocasiones no podemos decir, imítenme a mí, porque hay muchas cosas que necesitamos mejorar. Muchos de nosotros, hasta el día de hoy, no somos un ejemplo, pero den gracias a Dios que somos hombres y mujeres que respiramos hasta el día de hoy. Y mientras hay vida, recuerden la frase, hay esperanza. Podemos ser ejemplo. Ahora, el ser ejemplo definitivamente es urgente, porque si la palabra que expresamos no va acompañada de nuestro ejemplo, somos como los fariseos. ¿Y a quién le gusta que le digan fariseo? Oh, Mario, eres el fariseo del siglo XXI, año 23. Pues esa palabra es como insultante, es ofensiva. Pero seamos prácticos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Cómo actuaban los fariseos? ¿Cuál era el concepto que Jesús tenía de los fariseos? Solamente recordemos algunas frases y que estas frases nos ayuden a reflexionar. Les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Esa palabra es dura porque al día de hoy sabemos qué pasa con un sepulcro. Por fuera está bien bonito, adornado, pero por dentro, ¿qué es lo que tiene? Un montón de huesos, gusanos, mal olor. Ahora, cuando yo predico y no soy ejemplo, soy eso. Y entonces uno dice, no, hombre. Y muchos hemos caído en ese error. No somos ejemplo. Ahora, ejemplo en qué tenemos que ser. Miren lo que dice el apóstol Pablo a este muchacho, a este joven. Cuando dice, cuando todos oigan tu modo de hablar, cuando todos oigan tu modo de hablar. Recuerden ustedes de que las personas están observándonos. Cómo habla Mario, cómo habla Pedro, cómo habla Nixon, cómo habla Eddie, cómo habla Ignacio, cómo habla Marcos. La gente está observando las palabras que expresamos. En muchas ocasiones, cuando la tormenta viene a nuestras vidas, popularmente se dice, estamos de mal humor, no estamos contentos. Y entonces hablamos pesado, ofensivo, hasta llegamos al extremo de decir malas palabras. Ahora, las personas están oyendo.
Y si usted no se está expresando y yo no me estoy expresando con palabras que bendigan la vida de los demás, no somos ejemplo y las palabras que podamos expresar son vacías. Las personas pueden decir, oh, qué bien habla esa persona, qué bien habla él, ella, pero vive una vida fatal. Ahí se arruinó el mensaje. No permitamos que el mensaje de Dios sea malo a causa de nuestra mala conducta, con nuestra forma de hablar y expresarnos. Es increíble cuando usted no habla para bendición, sino que al contrario, para atacar. Muchas veces tenemos ese problema. Atacamos a nuestra familia, a la esposa, a los hijos, la esposa, al esposo, atacamos al patrón, atacamos a los compañeros. Ahora, y luego decimos, yo soy cristiano. Ahí estamos cerrando el corazón de las personas, porque la pregunta que se hacen es, ¿cómo es posible que él dice que es cristiano y la forma en que me trató? Muchas veces nosotros no tenemos control de nuestra lengua. Ahora, ¿por qué no tenemos control de nuestra lengua? Porque dentro de nosotros está la maldad. Si la maldad no está en nosotros, hablaremos siempre palabras que bendigan, palabras que motiven. Es que tengo razón. Usted no tiene razón para ofender a nadie. Es que cometió errores. ¿Quién no comete errores? Todos cometemos errores. Ahora, ¿cómo actúa Dios? ¿Y cómo actúa usted? ¿Será de que cuando usted comete pecado, Dios comienza a ofenderle? Dios comienza a decirle, vos no servís para nada. Al contrario, tantos ejemplos vemos en la Biblia en donde encontramos de que si alguien se equivoca, Dios está listo para recibirle, lo busca, cura sus heridas y le da lo mejor. Si no, recuerden ustedes el caso del hijo pródigo. Papá nunca cerró su corazón, sino de que estuvo pendiente cuándo volvería su hijo. Ahora, esto refleja el amor, la misericordia, la bondad de nuestro Dios. No hay justificación para que la forma en que nos expresamos sea ofensiva. Es que me hizo daño. Jesús dice, perdona. Es que ya es demasiado, 70 veces 7. Y Pablo está diciendo a Timoteo, cuídate con la forma en que hablas. Sé ejemplo cuando te comunicas, cuando hablas con las personas. Ahora, la única manera de poder ser ejemplo es que usted entienda, comprenda y cuando hable, recuerde el consejo que da Santiago. Pronto para oír y tardo para hablar. Nosotros hacemos lo contrario. Ni siquiera entendemos muy bien lo que se nos está diciendo y comenzamos a hablar y comenzamos a ofender. Y ya después la persona dice, pero permita que yo te explique. Y cuando nos explican, uno dice, wow, qué error fatal he cometido. Eso es la realidad que vive la mayoría. Estamos hablando de
hombres, mujeres que están al servicio de Dios. Estamos hablando a los cristianos. Y entonces Pablo dice, sé ejemplo en tu forma de hablar. No dañes, no ofendas, no critiques, edifica, construye, ayuda, levanta, restaura, da esperanza. Eso es lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Y eso es lo que en esta mañana Dios nos está hablando. Seamos ejemplo en nuestra forma de hablar. Ahora, miren lo que la palabra de Dios dice. Para los demás cristianos, o sea, hay que ser ejemplo para los demás cristianos y lógicamente para todo el mundo. Cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Cuando las personas se dan cuenta cómo vivimos, quieren salir corriendo y dicen, no hombre, dice, pura apariencia. Estamos en las reuniones y con una actitud tan bonita, alabamos, cantamos, lloramos, levantamos las manos, cerramos los ojos y qué bendición. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vive Mario en su casa? ¿Cómo vive usted en su casa? Ahora, ustedes dirán, pues yo vivo como yo quiera. Momento. Pablo está diciendo, Timoteo, no vivas como tú quieras. De lo contrario, no vas a ser ejemplo. ¿Por qué? Cuando la gente descubre la realidad de nosotros, no quieren servir a Jesús. Por lo tanto, los convertimos en un obstáculo para que hombres y mujeres puedan creer en Jesús. Y nosotros hemos sido llamados no para ser obstáculo, sino para ser una bendición. Ahora, cuidemos, hermanos, cómo vivimos en nuestra casa. No justifiquemos nuestra mala conducta. Toda persona siempre se justifica. Es que la esposa que tengo, los hijos que tengo, la mujer que tengo, el marido que tengo, mis compañeros que tengo, el jefe que tengo, la iglesia donde voy, son hipócritas, discriminan, hay preferencia. Entonces, ahora, si vamos a buscar una justificación, siempre tendremos la razón nosotros. Pero Pablo le dice a Timoteo, cuídate cómo vives. Cuídate cómo vives. Y no está diciendo, bueno, dependiendo qué clase de gente está a tu entorno, a tu alrededor, entonces así tienes que ser, ¿no? Tenemos tantos ejemplos en la Biblia de hombres, mujeres que vivieron rodeados por la maldad y el pecado y mantuvieron su estrecha relación con Dios. Por ejemplo, tenemos a Noé, tenemos a Lot, tenemos a Daniel, tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, tenemos tantos hombres que mantuvieron su fidelidad a Dios a pesar de que el entorno era fatal. Entonces, no depende con quién usted viva, depende de su convicción que tenga. Ahora, otra palabra muy interesante, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Que todos imiten tu carácter amoroso. ¿Qué tan amorosos somos? El amor no se mide con expresar palabras. Hay tantas personas que tienen una facilidad de expresión que uno se queda asombrado y uno dice, wow, qué amor que tiene. Pero es solamente fantasía.
Cuando lo miran a usted, le echan flores por todo. Hermanita, hermanito, wow, usted es el ungido del Dios Altísimo. Qué bendición el poder verle. Y si no lo había visto, él lo extrañaba muchísimo. Entonces uno dice, ¿qué corazón tan grande tiene esa persona? Porque ¿cómo me habla? Y en muchas ocasiones son puras palabras. El amor se mide. ¿Qué tan dispuesto usted está de sacrificarse incluso por su enemigo? De bendecir al que lo maldice, de perdonar al que lo ofende todos los días, todos los días. Ahí se manifiesta si realmente usted tiene un corazón lleno de amor. Pero si no hay amor, lo que existe es venganza. A veces utilizamos lo que dice la ley, ojo por ojo, diente por diente. A mí me insultan, yo insulto más. A mí me traicionan, yo traiciono el triple. Pero la palabra de Dios está diciendo a Timoteo que imiten tu carácter que refleja amor. Y el amor es sacrificio. Cuando ustedes quieren tener un concepto claro acerca del amor, solamente lean ustedes lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 13. Dice, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree. Y entonces el ser humano, la mente humana dice, no, hombre, eso es amor del tonto. Ese es el verdadero amor. Ahora, Dios quiere que Timoteo tenga un corazón lleno de amor. Dios quiere que usted tenga un corazón lleno de amor. Ahora, resultado de esto es que la gente va a creer en la palabra que usted va a expresar. Va a creer en el evangelio. Usted será una bendición. Ahora, y dice, y tu confianza en Dios. Tenemos que ser ejemplo en palabra, en amor, en conducta y confianza en Dios. Hablemos acerca de la confianza en Dios. ¿Cuántos cristianos, cuando pasan una crisis, están quejándose, están renegando, están diciendo, Dios, te he pedido sanidad y no hay nada? Te he pedido trabajo y no hay nada. Te he pedido por mis hijos y no hay nada. Te he pedido que cambies a mi esposo y no hay nada. Te he pedido que cambies a mi mujer y no hay nada. Eso es falta de confianza. Nosotros tenemos que orar y diciendo, Padre, yo creo que por gracia y misericordia vas a proveerme salud, trabajo, etcétera, y vivir en paz. Ahora, muchas veces nosotros no permitimos que Dios actúe y responda a nuestra oración por la incredulidad. Estamos hablando de cristianos que por las circunstancias que vivimos caemos en ese problema. Ya no hay confianza en Dios. Ahora, pregúntese usted en esta mañana, en lo que yo estoy viviendo, en el momento que estoy viviendo, en la circunstancia que estoy viviendo, ¿confío en Dios? ¿Creo que Dios va a ayudarme? ¿Creo que yo voy a salir adelante porque Dios está conmigo? Si usted se está quejando y usted está renegando y está desanimado y ya no quiere nada con Dios, usted refleja que a pesar de que ha creído en Cristo, usted y yo
podemos caer en la incredulidad, pero Pablo le está diciendo, a pesar de que la iglesia es complicada y los falsos maestros están atacando y te pase de todo, mantén tu confianza en Dios. Y eso mismo nos está diciendo Dios en esta mañana. A pesar de todo, siempre confía en Dios. Ahora, mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. Pablo les decía, Timoteo, yo voy a ir a visitarte, pero mientras yo esté ausente, no dejes de hacer el trabajo encomendado. Sigue hablándole a las personas de la Biblia. Oigan, de la Biblia, de las Escrituras, en esa época sería del Antiguo Testamento, ahora en nuestra época sería del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿qué hacen hoy en día? Compremos un libro, leamos un libro. Recuerden ustedes de que los libros tienen un autor. Y si usted lee un libro, usted va a creer en la enseñanza de ese autor. Puede ser hombre o puede ser mujer. Y usted puede hacerme una pregunta y decir, entonces, hermano, no podemos leer libros. En ningún momento yo estoy diciendo que usted no puede leer libros. Usted lea todos los libros que quiera, pero en primer lugar, conozca lo que la Biblia enseña. Los libros son buenos, pero jamás como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada. ¿Y por qué decimos que es inspirada? Porque no hay contradicción. Sin embargo, usted que ha leído libros, haga comparaciones. El autor, por ejemplo, Pedro, escribe un documento sobre el plan de salvación. Y luego Juan escribe un documento sobre el plan de salvación. Cada quien va a dar su opinión. Pero la Biblia da solamente una opinión y es el concepto de Dios y es ese concepto que usted tiene que creer. Por eso es que enfatizo, es bueno leer libros, pero en primer lugar dediquemos mayor tiempo a la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no confunde, no equivoca, no causa duda. Los hombres son los que confunden al ser humano. Pero la Biblia da confianza, da seguridad, motiva, anima. Por eso, ánimo a escudriñar la palabra de acuerdo a su contexto. Y así estaremos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Recuerden el consejo que Pablo le da a Timoteo y en esta mañana nos está diciendo a nosotros, necesitamos ser ejemplo, que nadie nos desprecie. Si es joven, es adolescente, es un niño, es un adulto, es uno de la tercera edad, que nadie lo desprecie, sino que seamos ejemplo en palabra, conducta, amor y con esa convicción que vale la pena estar en la presencia de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra nos viene a motivar, a exhortarnos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ha enseñado que necesitamos ser ejemplo. Perdónanos porque en muchas ocasiones no hemos sido ejemplo. Al contrario, hemos dado mal testimonio. Por favor, misericordia rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y primero Dios, mañana.